Pero queremos comenzar con otra cosa, otra noticia que también es relevante para nuestra zona porque se habilita una nueva residencia sanitaria para aquellas personas que tienen que cumplir una cuarentena, que no tienen la comodidad para aquello en su casa y que tienen que recurrir justamente a estas residencias sanitarias, como lo es una nueva, el Hotel Araucano de Concepción. Vamos hacia allá. En este momento está Javier Monsalves con nuestro equipo y está hablando a esta hora el intendente Patricio Kuhn. Sí, Francisco, vamos a escuchar en vivo en directo al intendente Patricio Kuhn sobre la apertura de esta nueva residencia sanitaria acá en Concepción, Hotel Araucano. Independiente a veces de los números que tenga una u otra, pero si el grupo de comunas está en una situación o complicada o mucho mejor, eso es lo que hace el movimiento de fase. Intendente, estamos muy en directo para TVU. Sé que estaba hablando sobre la importancia de la residencia sanitaria y la apertura de esta número 23, si no me equivoco. ¿Por qué se abren residencias sanitarias acá? Las cifras están bajando, es súper importante tenerlas, pero ¿es la misma medida que se está teniendo, por ejemplo, con la provincia del Biobío, donde los casos han ido aumentando? Sí, exactamente. Independiente de que la residencia sanitaria, igual que todo el complejo hospitalario, puede perfectamente significar traslados entre las distintas comunas, digamos, entre las distintas provincias incluso. Obviamente que la provincia del Biobío sabemos que está más complicada porque no hemos conseguido allí obtener una baja importante de los casos y estamos junto al Ministerio de Salud obviamente aplicando todas las medidas necesarias, no solo de fiscalización y de trazabilidad, sino que también de residencias sanitarias. Hace unas semanas abrimos unas nuevas y esta también está disponible para las distintas provincias, así que eso es también de manera, llamémosle en red. Intendente, preguntarle, ¿cree que salimos de cuarentena mañana? ¿Estarían las cifras o no? ¿Han sido bajas? Tenemos entendido que hoy hay menos de 300 casos. ¿Estaríamos como para poder salir de cuarentena ya el próximo lunes? ¿Qué cree usted? Sí, siempre que se hace esa pregunta es muy difícil la respuesta porque depende de múltiples factores. Nosotros estamos entregando obviamente al nivel central toda la información que tenemos, además del número de contagios, están también la disponibilidad que tenemos, ¿no es cierto?, de camas críticas, y en este caso de residencia sanitaria también es un antecedente que tiene que ser tomado en cuenta. Esperamos ir avanzando, pero aquí hay que tener claridad de que lo más importante es la salud, lo más importante es cuidarnos, y eso es lo que le pedimos especialmente a toda la población. Muchas gracias, intendente. Palabras del intendente Patricio Kuhn refiriéndose a esta residencia sanitaria y también, por supuesto, la complicada situación que se vive en la provincia de Biobío. Va a pasar a hablar sobre esta residencia también el Seremi de Salud, quien va a detallar la cantidad de camas y habitaciones que se suman a la red y también, por supuesto, el porcentaje de ocupación de las camas y de las residencias sanitarias. Al Hotel Araucano por facilitarnos esta residencia sanitaria. Aquí está el gerente, ¿cierto?, que nos acompaña también en el punto de prensa. Esta es la número 23, como decía el intendente. Somos una de las regiones que tiene más residencias sanitarias. La hemos concentrado más en la provincia de Concepción por la cantidad de hoteles que hay en la provincia de Concepción. Sin embargo, para el Hotel Araucano en esta etapa que estamos viviendo como región del Biobío, que tenemos 198 camas, vamos a llegar a un total de 1.562 camas en la región. Contratamos un servicio de transporte, que es un bus de pasajeros, cerca de 40 pasajeros, para poder trasladar pacientes de la provincia de Biobío a la provincia de Concepción, principalmente a este hotel, ¿ya? O a otros hoteles que tengan en la red. Nosotros estamos trabajando en red, obviamente tenemos más capacidad hotelera en la provincia de Concepción, por eso hemos contratado acá y obviamente con los mismos lineamientos técnicos que define el Ministerio de Salud. La idea es que podamos motivar a las personas, que ahora tenemos un mayor porcentaje de camas disponibles en residencias sanitarias. Aquí en la residencia cuentan con el servicio de alimentación, 4 comidas, ¿cierto? Cuentan con el seguimiento médico de los profesionales de la salud, y en caso de cualquier requerimiento mayor, las personas son trasladadas o coordinadas con los servicios de salud y la red asistencial para hospitalización, y eso es muy importante y por eso es tan importante hacer el aislamiento, y sobre todo que es un aislamiento efectivo para que las personas obviamente cumplan su cuarentena, ya sean los casos positivos, los contactos estrechos. Así que agradecemos, queremos llegar a una buena capacidad, y al día de hoy tenemos más de 1.000 personas en residencias sanitarias en la región del Biobío, pero por la situación de la provincia de Biobío vamos a tener mucho traslado hacia la provincia de Concepción con los transportes que hemos contratado para esta residencia. Precisamente hablaba sobre la provincia de Biobío.
Colega acá pregunta sobre la residencia de Bio Bio, si es que hay capacidad o no para seguir abriendo residencias sanitarias. El Ceremi lo destacaba, hay más hoteles acá en la provincia de Concepción que en el Bio Bio. Hemos buscado muchas residencias en Bio Bio, de hecho está nuestro coordinador que ha visitado distintas residencias sanitarias, posibles residencias sanitarias en la provincia de Bio Bio y en la provincia de Arauco. En la provincia de Arauco la complejidad son que, por ejemplo, el proyecto MAPA tiene bastantes residencias contratadas y en la provincia de Bio Bio también hemos visto lo mismo. Así que seguimos buscando, pero si no tenemos, obviamente vamos a hacer el traslado que vamos a contratar un servicio de transporte para esto. Sabemos que estas cifras son dinámicas, en algún momento puede estar la provincia de Bio Bio alta, estamos haciendo todo un trabajo de bajar los casos allá, pero obviamente si eso no baja, tenemos que hacer los traslados para acá o viceversa, puede pasar después a la inversa que la provincia de Bio Bio esté baja y la provincia de Arauco requiere, podemos hacer ese traslado igual como se hace en la red asistencial del traslado de personas. En este caso es distinto porque son personas principalmente con condiciones de salud favorables que no requieren hospitalización, por lo tanto el traslado se hace mucho más fácil también. ¿Hay capacidad o no? Eso para dejarlo claro, ¿hay capacidad o no? Colega pregunta si hay capacidad o no. Hay capacidad de algunos hoteles, pero obviamente los hoteles nos tienen que decir que sí, porque ellos también deciden si ocupan su residencia o hoteles como residencia sanitaria. Y eso obviamente estamos tratando de hacer gestiones para tener residencia ya. Habíamos tenido más residencia, pero por ejemplo una que tuvimos en Nacimiento, ellos decidieron ocuparla para trabajadores, ya, o para otro tipo, porque los hoteles pueden funcionar en cuarentena o en fase 2 y por lo tanto ellos deciden si lo quieren ocupar como residencia o quieren dar el servicio que prestan como comercial, y eso obviamente se respeta y nosotros obviamente tratamos de que la residencia, por eso le agradecemos. Por ejemplo, el valor promedio es cerca de 50.000 pesos más IVA por persona, ya, y si hay una cama adicional es cerca de 20.000 pesos más para otra persona más. Ya, pero eso incluye no solamente la pieza, sino que incluye el desayuno, el almuerzo, una once, ¿cierto? Una cena, y eso, por eso digo que obviamente hay cada hotel también que ha comprometido en esta residencia sanitaria, también nosotros estamos agradecidos de ello, porque obviamente nos ayuda y obviamente respetan los precios que estableció el MinSal también. El intendente está allá. Seremi, preguntarle por la cantidad de casos. Disculpe, el vacunatorio del gimnasio Fernández Vial. Colega pregunta por el vacunatorio del Fernández Vial, que ayer se veía afectado por el incendio que llevábamos con Natalia de Villalobos durante la jornada y que hoy tuvo un rebrote en la mañana. El vacunatorio lo define la microplanificación los municipios, ya eso es importante. Lo de ayer fue una emergencia, ya, y por lo tanto hay otros centros de vacunación como María Inmaculada, el Estadio Terroba, y obviamente ayer nosotros hicimos el traslado por la emergencia, pero son cada municipio que define cuáles son los centros de vacunación. Cada municipio incluso ha definido centros de vacunación distintos para vacunas Pfizer, Sinovac, para evitar EPRO, que son errores de programación, o incluso con influenza y otro centro de vacunación. Eso se hace y la planificación la hacen los municipios, pero obviamente ayer lo que sucedió fue una emergencia. Seremi, preguntarle por... Centro de Concepción, pensando que no hay, las personas más de acá se tienen que movilizar fuera del rango del centro, por ejemplo, fuera de Carrera, fuera de la Plaza Acevedo, fuera de Los Carreras, para llegar a un local para vacunarse. Sí, el municipio, si así lo define, obviamente nosotros lo podemos apoyar. También tenemos vacunatorios móviles, si eso lo definen. Ellos han tenido el Club Arturo Fernández Vial, han tenido Lord Cochrane en su momento, las Madres Dominicas, han tenido bastante centros de vacunación en el centro. Si ellos obviamente tienen conveniente que las personas están llegando al centro de Concepción a vacunarse y lo determinan así, nosotros lo vamos a apoyar, pero es una decisión que obviamente se radica en el municipio. Si el colega me deja consultarle por la cantidad de casos hoy, si es que podemos dar una cifra preliminar y la llegada de las vacunas AstraZeneca a la región del Bio Bio, que serían las primeras dosis que llegan a nuestra zona. Sí, primero los casos de hoy hay que tener cuidado, sí, es una cifra baja, ya el reporte salió, son 280 casos, en la gran mayoría en Los Ángeles, más de 90 casos en Los Ángeles. En la situación que nos preocupa en la provincia de Bio Bio, la provincia de Concepción sigue a la baja, pero obviamente hay que tener en consideración que hoy día es martes, o sea, hoy día es miércoles, ayer martes también los casos bajan, mañana vamos a tener nuevamente a lo mejor un alza a 600 casos y por eso ya lo dijo el intendente, hay que sacar el promedio de la semana epidemiológica. Hay una baja en la provincia de Concepción, hay una baja en la provincia de Arauco, pero hay que mantener todas las medidas sanitarias. Mañana se junta el comité, ¿cierto?, en La Moneda, donde se toman las decisiones y obviamente se va a tener los antecedentes de hoy día, pero mañana lo más probable, y como sucede los jueves, vamos a tener un alza. Entonces hay que sacar ese promedio para ver si hay comunas que están en condiciones de salir en cuarentena o no, o si todavía muy pronto para esa medida de pasar a fase 2. ¿Y la llegada de la vacuna AstraZeneca? Bueno, en un rato más vamos a dar el punto de prensa de AstraZeneca.
Pero esa vacuna es la que no ha llegado a nuestro país y tampoco en nuestra zona, es una opción más a la CoronaVac y a la Pfizer. Sí, vamos a dar todo un ratito más en el DBI, solamente adelantar que ya llegó AstraZeneca a la región del Biobío, llegaron cerca de 8.000 dosis, pero obviamente los lineamientos técnicos los vamos a dar a conocer en la central de vacuna con nuestra jefa de salud pública. Muchas gracias. Palabras del Seremi de Salud, Francisco. No sé si tienes alguna pregunta del estudio respecto, por ejemplo, lo más novedoso hoy también tiene que ver con la llegada de una nueva vacuna que sería del laboratorio la AstraZeneca, que también tiene una tecnología muy parecida a la Pfizer en cuanto a la tecnología que utiliza para la inmunización contra el COVID-19. Sí, ¿el Seremi sigue hablando con otros colegas o está esperando tu pregunta? No, sigue hablando con los colegas sobre materias que ya hemos conversado, hemos detallado. Ya habló sobre, por ejemplo, la situación del vacunatorio que podría haberse visto afectado por el incendio, que tuvo un brote hoy, la cantidad de casos hoy, menos de 300 casos. También habla sobre el alza que podría haber mañana, que es muy natural que pase los jueves. Mañana se determina si es que podríamos salir o no de cuarentena. Lo cierto es que la noticia, a mi parecer, más importante hoy tiene que ver, además de la apertura de las residencias sanitarias, con la nueva llegada de cerca de 8.000 dosis, detalla el Seremi, de la vacuna AstraZeneca acá a la región del Biobío. Analicemos punto por punto. A ver, lo primero, ¿por qué ya que tú estuviste desde el inicio en el punto de prensa, estamos viendo una baja de casos que podríamos decir que es histórica? 280 casos, menos de 300, hace mucho tiempo que no teníamos ese número. Evidentemente hay que esperar el día de mañana, pero ¿qué pasa que se siguen abriendo residencias sanitarias, Javier? ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que quedarnos con el balance diario de casos más, casos menos, sino que hay gente que sigue contagiándose, necesitando hacer cuarentena. ¿Por qué se habilita? ¿Cuál es la explicación sanitaria para que se habilite un hotel como este también, tan grande? Sí, nosotros le preguntábamos por eso, por qué no se habilitaban, por ejemplo, en la provincia de Biobío, donde la cantidad de casos es mayor que, por ejemplo, acá en la provincia de Concepción, o por lo menos muy similar, pero acá nos responden que, por supuesto, la oferta hotelera o la cantidad de lugares que hay disponibles es mayor a la provincia de Biobío. Ya se recorrió ese lugar y también depende de la voluntad de los dueños de estos recintos para ver si quieren ser o no una residencia sanitaria. El MinSal, en el fondo, no obligaría a que tengan que serlo o no. En la provincia de Arauco tendría la empresa Arauco también arrendados algunos lugares, hostales, para poder realizar esta residencia. Pero esto tiene una mirada regional, porque la pregunta es ¿por qué se siguen abriendo residencias si se supone que la pandemia estaría controlada o no es tan así? Es que, claro, no sería tan así. Lo cierto es que estas servirían para, incluso como él lo mencionaba, el traslado de algunas personas que viven en otras provincias para que hagan sus cuarentenas en la residencia sanitaria acá en Concepción, porque no habrían lugares en esos sitios, en esas provincias. Entonces, claro, sería como amortiguar, por supuesto, lo que puede estar pasando en las provincias aledañas y que acá hay una capacidad hotelera mucho mayor. Sí, evidentemente ahí hay una razón de peso. La pandemia está desatada en la provincia de Biobío. Nos quedamos con el promedio de casos diarios. Hoy es un buen número, menos de 300 casos, pero lo cierto es que la situación en la provincia de Biobío no mejora. Y claro, la autoridad sanitaria ve esto en red y por lo tanto en el Hotel Araucano, entendiendo esa lógica, Javier, pueden llegar personas de la provincia de Biobío perfectamente. Y provincia de Arauco también, que los números no son muy buenos en general. Preocupa la provincia de Biobío, pero la provincia de Arauco también. Pero en Arauco había mejorado la situación en los últimos días. Es raro. Estaremos viendo rebrotes porque es la provincia que más baja ha tenido en casos en los últimos días, Arauco. Sí, pero recordemos que, por ejemplo, incluso Tirúa bajó a fase 1. Una de las 7 comunas de Arauco, entonces, y Cañete, recordemos bien que estuvo en cuarentena durante mucho tiempo, más de 2 meses incluso. Entonces, nada se visualiza bien a largo plazo cuando se habla de lo que podría ocurrir en la provincia de Arauco y también en la provincia de Biobío, que por lo menos Biobío hoy, según el CERMI, apunta casi a más de 90 casos que solo son de la provincia de Biobío, de los 280 y algo que tenemos hoy a nivel regional. Entonces, la situación allá preocupa y bastante. ¿Qué se sabe de la llegada de AstraZeneca? Algo tú nos mencionabas, las autoridades se van a reunir en el centro de acopio. ¿Eso va a ocurrir durante la tarde, Javier?
hay un punto de prensa a las 11:15 para dar más detalles sobre la llegada de la vacuna AstraZeneca a la región del Biobío. El CEREMI hablaba acerca de 8.000 dosis. Esta cantidad, o por lo menos esta vacuna, se le consultó cuando vino la subsecretaria Daza a nuestra zona hace un par de semanas, hace cerca de 2 semanas. Le consultaban por la vacuna AstraZeneca porque en algunos países de la Unión Europea había sido como sacada o vetada porque habían tenido contraindicaciones algunas personas que habían sido un porcentaje muy menor. Y si se le preguntaba en ese momento si es que el gobierno igual iba a traer la vacuna o no, y ahí decía que sí, había un embarque que estaba destinado para llegar a finales de mes. Eso se habría cumplido porque las dosis habrían llegado acá, por lo menos al Biobío, cerca de 8.000 dosis, como detallaba el CEREMI, pero la mayor cantidad de detalles estarían en un punto de prensa en un ratito más, a las 11:15. ¿A las 12:15 o no? Si ya pasaron las 11:15, estimado. Perdón, 11:30, Francisco, 11:15. Muy bien, porque estamos en vivo, ¿eh? La gente tiene que saberlo. Claro. Bueno, ayer hablamos en puntos de vista de la vacuna AstraZeneca. Ha tenido algunos inconvenientes en algunas personas en el extranjero, Javier, pero son casos muy puntuales. Ya es una vacuna confiable que ha pasado todos los filtros, los estándares, y por algo se va a empezar a inocular. Sí, por supuesto. Las contraindicaciones de cualquier vacuna, siempre hay personas que pueden tener algún tipo de contraindicación, de ahí a que sea grave o no, pero la vacuna de sí debería ser segura o es segura, si no, no sería aprobada, por supuesto, en la cantidad de países que lo ha hecho. Y también en la entrada a Chile, recordemos que cada vacuna que entra a nuestro país tiene que cumplir ciertos estándares, no solo internacionales, sino que también los estándares nacionales. Entonces, en ese sentido, la vacuna sería una nueva ya cantidad importante, por lo menos 8.000 dosis, para la región del Biobío, y que, bueno, vamos a ver cuándo se comenzarían a inocular, porque eso no está claro todavía. Muy bien, Javier, muchas gracias. Ahí estaba Javier Monsalves con la habilitación de una nueva residencia sanitaria, y el CEREMI no lo quiso asegurar, Javier. Vamos a tener que esperar hasta mañana, y con esto terminamos, para ver si alguna comuna avanza. Pero yo leo en sus palabras de que no porque tengamos esta baja en casos tan rotunda, menos de 300, y lo que pase quizás mañana, 500 casos por ahí, ¿por qué no? No necesariamente vaya a significar un anuncio de avance a fase 2 mañana mismo. Quizás se pueda atrasar unos días más. Sí, lo más probable es que la provincia de Concepción o algunas comunas puedan avanzar, pero eso debería ser, según nuestra lectura también, a partir del lunes, no a partir desde el viernes. Lo cierto es que ya ha habido mejoras, por ejemplo, en Tomé y algunas comunas también del Gran Concepción. Entonces, si lo comparamos con el resto de las provincias, nosotros estaríamos mucho mejor. Estaría como un poquito el pie para poder avanzar, pero claro, eso se decidiría mañana. Ok, Javier, muchas gracias. Que esté muy bien, hablamos, chao, chao. Sí, bueno, acá no podemos adivinar lo que va a pasar, pero hay opciones de avanzar a fase 2, hay mucha expectación, pero depende de lo que resuelva la autoridad. Si la autoridad considera de que hay una baja de casos, pero que quizás falta un poquito, van a esperar unos días más, y el anuncio quizás llegue el próximo lunes y se salga el próximo jueves. Veremos qué pasa mañana en el punto de prensa nacional. Revisamos.